En el año 2019, la familia Todd estaba compuesta por 5 miembros. El esposo Anthony Todd, de 46 años, la esposa Megan, de 42 años, y sus 3 hijos, Alec, de 13, Tyler, de 11, y Zoe, de 4 años. Sin embargo, esta familia tendría un final terrible, cuando Anthony asesinara a todos sin piedad. Si quieres conocer esta historia, te invito a ver el video. Antes de comenzar con la historia, voy a explicar un poco acerca de la historia de este hombre, Anthony Todd. Tuvo una infancia complicada mientras vivía en Pensilvania con su familia. De hecho, su padre cometió un acto parecido. En el año 1980, el padre de Anthony, quien era profesor, fue arrestado y declarado culpable de haber contratado a uno de sus alumnos para asesinar a su esposa y casarse con su amante. Desafortunadamente, Anthony Todd, quien solo tenía 4 años, fue testigo de ese terrible hecho, ver cómo alguien atacaba a su madre. Sin embargo, la madre de Anthony sobrevivió al ataque e incluso volvió a casarse, y su padre fue declarado culpable. Anthony creció y conoció a Megan, quien era fisioterapeuta e instructora de yoga en la universidad, y los dos, después de salir un tiempo, decidieron casarse. Esta pareja trabajaba junta en su clínica de fisioterapia. Tuvieron 3 hijos que en el año 2019, Alec tenía 13 años, Tyler 11 y Zoe 4. Después de que nacieron sus hijos, Megan se convirtió en ama de casa, mientras que Anthony manejaba su clínica. Los vecinos de la familia Todd pensaban que eran relativamente una buena familia. Los pequeños hacían actividades relacionadas al arte y la música. El padre, Anthony Todd, parecía un hombre preocupado por ayudar a los demás. Fue entrenador de fútbol juvenil e incluso trabajó con niños con discapacidades diferentes. La familia Todd se mudó a Celebration, Florida, un lugar de poco más de 7,000 habitantes. Esta ciudad fue diseñada por Disney, que se encuentra a tan solo 8 kilómetros del parque de atracción de Walt Disney. Anteriormente, la familia Todd había vivido en Connecticut durante varios años. Anthony Todd, a pesar de que su familia estaba en Celebration, Florida, él continuaba trabajando en Connecticut, en la clínica, y los visitaba semanalmente. En abril de 2019, se descubrió que Anthony estaba llevando mal su negocio. Cobraba a los pacientes por atención que nunca habían recibido y usaba ese dinero para poder pagar su casa en Celebration. También pagaba viajes a Disney World. Pero no solo eso, sino que tenía una deuda de más de $100,000 y préstamos que no había pagado. Eso le estaba pasando factura a Anthony, que significativamente había ganado mucho peso y había sido diagnosticado con diabetes. En la investigación que le realizaron, primero se declaró inocente, pero después admitió todos los fraudes que había cometido. Los investigadores creen que Megan Todd y los niños no tenían idea del fraude, ya que no sabían nada de cómo Anthony manejaba la clínica. Realmente, Anthony tenía una mala situación financiera. Y bueno, llegó diciembre del 2019, donde este hombre haría una serie de hechos que aún no tienen una explicación completa. El 29 de diciembre, un pariente de la familia Todd llamó a la puerta de la casa ubicada en Celebration, Florida, ya que no había podido comunicarse con la familia Todd. Entonces, al ver que nadie abrió la puerta, llamó al alguacil, quien envió a su ayudante para cerciorarse que la familia estuviera bien. Este no encontró nada sospechoso. Pensaron que quizás habían salido por unos días. Llegó el 6 de enero y no había señales de la familia Todd. Nadie había logrado contactarlos. Aún así, fueron reportados como desaparecidos. Sus parientes o seres queridos, preocupados por ellos, crearon un grupo de Facebook llamado Buscando a la familia Todd y escribieron que estaban muy preocupados y orando porque la familia Todd estuviera bien. Sus peores temores se confirmaron el 13 de enero del 2020, cuando los agentes del alguacil acompañaron a los agentes federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos para entregar una orden de arresto contra Anthony por un cargo de fraude. El correo estaba amontonado en la puerta de la casa y se había colocado un aviso de desalojo en la puerta. Cuando las autoridades llegaron,
Anthony salió de su casa temblando. Cuando entraron a la casa, un extraño olor los invadió y encontraron algo terrible. 4 cuerpos yacían sobre la cama. Estos pertenecían a Megan, la esposa, y sus 3 hijos, además del perro de la familia. Todos habían sido apuñalados, tenían heridas en su abdomen. Los cuerpos estaban cubiertos con sábanas y tenían un grado avanzado de descomposición, y entre sus manos tenían unos crucifijos. Zoe no podía ser reconocida, pero estaba a los pies de Megan, y el perro yacía muerto en el suelo del dormitorio principal. En la escena del crimen, se encontraron con la casa desordenada, junto con la cama y los colchones en el suelo. También había animales de peluche y otros juguetes en el dormitorio principal. Encontraron 2 cuchillos manchados de sangre. También se sacaron de la casa paquetes vacíos de medicamentos. La alergia. Anthony tenía un hematoma en el pecho, lesiones en la mano y cuello. La policía arrestó inmediatamente a Anthony como principal sospechoso, pero fue llevado al hospital por el estado físico en el que estaba. Apenas podía mantenerse en pie, temblaba mucho, no hablaba bien, y lo poco que entendían decía que su esposa e hijos se encontraban durmiendo. La razón de tal estado es que había tomado muchas píldoras de un medicamento antihistamínico y sedante. Realmente las autoridades no entendían cómo alguien podía hacer algo tan terrible a su propia familia. ¿Cuál sería el motivo de que Anthony cometiera estos actos tan infames? Según la declaración de este hombre, dice que entró a la habitación de su hija Zoe. Mientras ella dormía, se tomó el tiempo suficiente para sentarse un rato con Zoe. Luego le puso la almohada sobre la cara hasta que dejó de respirar. Después de terminar con ella, se dirigió con un cuchillo al lugar donde se encontraba su hijo Alec. Luego bajó las escaleras donde Tyler estaba durmiendo, y luego con su esposa Megan y el perro, quienes corrieron con la misma suerte. En su declaración a la policía, Anthony Todd afirmó que él y su esposa tenían un acuerdo de que todos tenían que morir para pasar juntos al otro lado o al más allá, porque se acercaba el apocalipsis. El informe del médico forense dictaminó que la familia Todd estaba medicada cuando ocurrió todo esto, con el mismo medicamento que había tomado Anthony y que habían sido asesinados a finales de diciembre. Eso quiere decir que este hombre estuvo viviendo con los cadáveres por días. Hay un video donde se ve cómo Anthony declara todo a los detectives. Dijo que la razón es porque se acercaba el apocalipsis y que su esposa estaba de acuerdo en lo que él había planeado hacer. Durante días estuvo con los cuerpos y dijo que salía de la casa varias veces para ir por comida rápida o comprar alcohol. Pero esta declaración daría un giro de 180 grados luego de escribirle una carta a su padre diciendo que la verdadera culpable de la tragedia de su familia era su esposa Megan, quien les dio un pastel con veneno a sus hijos, aunque nadie le creyó después de haber quedado grabado en video su declaración y de describirse a sí mismo como el autor de los asesinatos con el supuesto apoyo de su esposa. En el año 2022, Anthony Todd fue declarado culpable. El juez calificó a Todd de destructor de mundos y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No entienden completamente la razón de Anthony para terminar con su familia, pero quizás se acumularon diferentes cosas negativas en la vida de este hombre, que obviamente no lo justifica, pero que en su caso, él pensó en ese momento en hacerle eso a su familia. Anthony tenía enormes problemas financieros. Estaba siendo acusado de fraude que él sabía era responsable y sería declarado culpable, además de su trauma infantil. Todo eso quebró la mente de este hombre. Incluso su padre sabe que quizás ese hecho que vivió en la infancia, de ver a su madre ser atacada, fue una experiencia traumática que pudo haber moldeado el curso de su vida. Además de que fue un padre ausente que solo veía muy de vez en cuando o se comunicaba con él por mensajes de texto o cartas. La familia Todd tuvo un trágico final, y el hombre que ayudó a formar esa familia y en el que supuestamente podían confiar, fue el monstruo que acabó con ellos y arruinó la vida de todos los que amaban a la familia Todd.